8:45 seguimos en Vital Noticias a través de Radio Vital y Nativa. Bueno, estamos en estos momentos en compañía del abogado y analista político José Antonio Torres. Muy buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto participar y estoy atento y presto a atender las consultas o preguntas, ¿no? Bueno, su comentario, el canciller Hugo de Sela va a sustentar ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington la posición del Perú sobre el objetivo del asilo diplomático. El ministerio señaló que la prioridad del canciller es buscar consensos entre los Estados miembros para defender la esencia y el propósito original del asilo diplomático, por lo que tiene previsto explicar en Washington por qué el Perú considera que la Convención de Asilo del 54 se está aplicando de manera incorrecta. Se supone que esta convención se originó para proteger a perseguidos políticos y hoy en día se está utilizando para proteger a políticos que han cometido delitos comunes, lo que manifestó el canciller. ¿Cuál es su comentario? ¿Se debe mejorar esta convención sobre el asilo? ¿Se deben haber algunas modificaciones? ¿Se ha estado abusando? Sí, creo que la convención, para quienes nos escuchan o siguen, data de 1954 y tuvo un precedente histórico, ¿no? El asilo concedido por el gobierno de Colombia a Víctor Raúl Aya Latorre, el líder aprista. Aya Latorre permaneció en la residencia de la Embajada de Colombia en Lima más de 5 años. El gobierno de Adrià no le otorgó salvoconducto. Sucesivos gobiernos colombianos de liberales o conservadores renovaron el asilo al líder aprista Aya Latorre y un tiempo después que él sale al exilio con pasaporte uruguayo con destino a México, que lo acoge como asilado, la Convención Americana se debate y se aprueba y es un precedente, toma como precedente el caso Aya Latorre, que llegó incluso a la Corte Internacional de la Haya, donde Aya Latorre fue eximido de toda responsabilidad penal porque se le decía que había cometido delitos comunes. Yeah. Entonces, el precedente fundamental es que es aplicable a los perseguidos políticos, a los que tienen, digamos, el riesgo de perder su libertad o por temas de seguridad personal cuando un gobierno acosa o persigue a un adversario o a un enemigo político. Se había producido el año 48 el golpe de Odría y el 49, enero del 49, ingresa Aya Latorre a la residencia de la Embajada de Colombia en Lima. Pero, ¿y eso lo dice precisamente, específicamente la convención? Que bueno, es la convención es un texto jurídico consensuado, se fueron adhiriendo a otros estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Creo que se está haciendo mal uso, mala interpretación o uso y abuso, porque cualquier procesado penalmente o sentenciado, como el caso del señor Glass, vicepresidente del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, que ingresó a la embajada mexicana en Quito, se sentía con derecho a gozar del asilo y el gobierno del Ecuador tomó la decisión política de que fuerzas del IP de la Policía del Ecuador ingresaron a la residencia o la sede de la Embajada de México y detuvieron al sentenciado ex vicepresidente de Ecuador. No, pero hay una denuncia internacional. Sí, pero esa denuncia no se le ha concedido, no se le ha otorgado el derecho o no se le ha dado la razón al gobierno mexicano, que por supuesto protestó en términos políticos, hizo asunto de Estado, habló de romper relaciones, habló de hacer denuncias ante organismos internacionales. En realidad, que quede claro que el texto, tal como está el texto de la Convención Americana sobre Derecho de Asilo de 1954, no considera casos de sentenciados ni procesados por delitos comunes. En el caso de Glass no aplica. El caso de Betsy Chávez ha sido hace poco sentenciada. Se encuentra en la residencia de la embajada. El gobierno de Perú no ha negado el salvoconducto, tampoco ha decidido ni tiene fecha ni plazo perentorio para resolverlo. En la convención no hay un plazo. No, absolutamente. Puede ser 3 meses, un año. Puede quedarse incluso años sin que el gobierno, en este caso peruano, no se pronuncie sobre la situación solicitada o sobre la solicitud planteada por la señora Betsy Chávez que se le otorgue salvoconducto. O sea, el gobierno está obligado a darlo de manera inmediata. No, el gobierno peruano, ningún gobierno signatario de la convención está obligado a dar salvoconducto. Es una calificación que depende del Estado, en este caso el Perú. Entonces, ¿qué correcciones o modificaciones deberían haber en esta convención? Podría debatirse a la luz del siglo XXI, de la, digamos, la situación política de los Estados americanos,
tal vez reiterar la precisión de que el derecho de asilo, siendo un derecho humano, que está en los derechos humanos del año 1948, aprobados por las Asambleas de Naciones Unidas, debería reiterarse o hacerse más preciso o explícito en el texto, porque hay una mala interpretación y sin embargo se hace un uso político indebido de un derecho humano, en mi concepto, que sí era aplicable para el caso del presidente García cuando solicitó asilo al gobierno de Uruguay, y recordamos que solo en 15 días sale Tabaré Vázquez y dice mi gobierno decide no otorgar asilo. Pudo quedarse el presidente García varias semanas o meses hasta que el gobierno de Uruguay hubiera reflexionado mejor sobre el caso García, ¿no? O sea, la embajada de Uruguay sí debió aceptar al expresidente García. La embajada de Uruguay se abrió sus puertas para recibir al presidente con cargo a que el gobierno de Tabaré Vázquez resuelva políticamente el tema, porque el asilo al final es una petición casi de naturaleza política, ¿no? Pero le debieron dar asilo, en su opinión. Yo pienso que sí. ¿Él reunía las condiciones? Sí, porque no estaba sentenciado, tenía una investigación de carácter preliminar, ¿no? Ni siquiera tenía una carpeta fiscal abierta formalmente, no había una acusación fiscal formal y tenía la condición de un líder, de ser un expresidente y líder político de la oposición. Y ahora, a la luz de los nuevos acontecimientos, sabemos que hubo un expediente que fue remitido por la Cancillería del Perú a la Cancillería uruguaya, donde en más de 1000 folios se ponía a conocimiento de Tabaré Vázquez y su gobierno hechos ya prescritos o causas fenecidas, o incluso la Corte Suprema en 1991 se había pronunciado y había resuelto el caso García sobre las imputaciones de su primer gobierno. O sea, mientras uno es investigado y no sentenciado, puede, en su opinión, sí debería recibir asilo. En mi concepto sí, que no es el caso de Glass, no es el caso de Bexy Chávez. No, el caso de Bexy Chávez es abiertamente político y está ya sentenciado por el Poder Judicial. Pero por decisión del Tribunal Constitucional ella estaba libre. Sí, pero estando ella ya como huésped, esa condición de huésped en la residencia de la Embajada de México, ella ha sido sentenciada en los días posteriores, ¿no? Aunque esa decisión la toma, no tiene toda la libertad el país asilante. Bueno, se dice en la convención que quien otorga el asilo y no debe tener, digamos, ningún tipo de objeción es el país que recibe, ¿no? al solicitante. Pero ahí viene el tema, el salvoconducto en mi concepto no está obligado en el caso peruano a otorgar el salvoconducto, o sea, podría ya quedarse indefinidamente, ¿no? Digamos, como se quedó de alguna forma Ayer Latorre en los años 50. Pero el gobierno no intervenía. Ahora hay una sentencia. Ayer Latorre nunca fue sentenciado. Era un caso político, ¿no? Pero el canciller peruano ha descartado. No va a haber ninguna intervención en la Embajada de México para detener a Bexy Chávez. Bueno, esa es una decisión política. Igual fue la decisión del gobierno del Ecuador hace un tiempo, cuando era presidente de México López Obrador, y cada gobierno toma sus propias decisiones, ¿no? De carácter político. Ahora, la OEA puede abocarse a estudiar si a la luz de la casuística, los nuevos hechos del siglo XXI, el derecho de asilo se está desnaturalizando en su esencia, o que hay que hacer algunas precisiones. Yo creo que hay que consagrarlo como un derecho humano, ¿no? Está en la Carta de las Naciones Unidas, pero hay que hacer uso adecuado y no pernicioso, ¿no? Si Uruguay le hubiera dado asilo al expresidente García, él aún estuviera vivo. Definitivamente, yo seguí de cerca ese caso. El gobierno de Uruguay, Tabaré Vázquez, que falleció unos años después, el propio presidente Mujica, que era un líder histórico, que había sido Tupamaro y por el que el presidente García tenía un gran aprecio, creo que hicieron mal porque nada los obligaba a tomar una decisión tan apresurada. Y ahora que se conoce la manera como Martín Vizcarra actuó desde el gobierno y cómo el Grupo Especial Lavajato actuó políticamente. Ahora que el país ve con sorpresa que el fiscal que allanó la casa de Alan García en abril del 2019, ayer ha sido, ¿no?, detenido por fuerzas especiales de la Fiscalía y la Policía en un centro comercial miraflorino con dinero en mano. Dinero de una coima, ¿no? Entonces, ¿de qué personalidades, de qué autoridad moral estamos hablando? Y creo que el caso García recién está en su etapa inicial. Ojalá que el país pueda reflexionar que el uso y abuso
indebido que se hizo durante el nefasto gobierno de Martín Vizcarra merece por lo menos una condena política, ¿no? Brevemente, porque se acaba el tiempo, Sí. ¿se debe dar seguridad a los precandidatos Totalmente. presidenciales? ¿O la policía o ellos mismos una seguridad particular? Bueno, cada precandidato puede tener seguridad propia, ¿no? Rentada por ellos o por su partido. Pero yo he venido advirtiendo de que la minería ilegal va a ser un actor importante, la minería ilegal y el crimen organizado va a ser un actor importante en el próximo proceso electoral. Yo no descarto que muchos o varios de los partidos nuevos que se han inscrito ante el ROP del Jurado Nacional y que van a participar con listas parlamentarias, candidatos presidenciales, estén siendo financiados por dineros ilícitos. Y además el crimen organizado campea en el país. La minería ilegal tiene presencia política en el actual Congreso y estoy seguro que va a tener otros representantes en el próximo Congreso. Entonces, estas fuerzas oscuras están reñidas con una campaña electoral, digamos, decorosa, decente, segura, donde cada uno exponga y debata sus ideas. Yo creo que el país está notificado si se confirma que el hecho ocurrido ayer es un hecho que tiene carácter político. De hecho, es un hecho delictivo, pero si tiene una naturaleza política, es el momento que el gobierno, aunque no estén todavía definidas las listas parlamentarias, las planchas presidenciales, adelante y asegure, por lo menos a los partidos en competencia, el mínimo de seguridad necesaria, ¿no? Muchísimas gracias al abogado y analista político José Antonio Torres por haber estado en los estudios de RPP. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. De Vital Noticias. Tenemos que nosotros hacer... No hay tiempo para más. Conmigo será hasta las 7 de la mañana de mañana. Continúen con Enfoque 360.